En las postrimerías del año 2019, la Ciudad de México atravesaba uno de los periodos más convulsos de su historia reciente. La metrópoli, con sus 21 millones de habitantes, se encontraba atrapada entre las promesas de transformación democrática del nuevo gobierno federal y las sombras persistentes de estructuras de poder que habían moldeado su destino durante décadas. Omar García Harfuch, recién nombrado secretario de Seguridad Ciudadana en octubre de ese año, se había convertido en una figura simultáneamente venerada y controvertida, un hombre cuyo nombre evocaba tanto esperanza como inquietud en el imaginario colectivo de los habitantes de la capital. Ingeniero de formación, con estudios en la Universidad Iberoamericana y especialización en seguridad en instituciones estadounidenses, García Harfuch representaba para muchos la posibilidad de un México capaz de enfrentar sus demonios más oscuros. Su ascenso meteórico en las estructuras de seguridad nacional había sido documentado exhaustivamente por la prensa. Desde su desempeño como coordinador de la Agencia de Investigación Criminal bajo la administración de Enrique Peña Nieto, hasta su nombramiento como jefe de la Policía Federal Ministerial, cada escalón había estado marcado por operativos de alto impacto, desarticulaciones de células criminales y una retórica que combinaba dureza institucional con un discurso aparentemente técnico y profesional. Sin embargo, para comprender verdaderamente la trascendencia del episodio que nos ocupa, es necesario adentrarse en las complejidades políticas y sociales que definían aquel momento histórico en México, un país que acababa de experimentar una de las transiciones políticas más significativas de su historia democrática, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de la Cuarta Transformación. México en 2019 era una nación atravesada por paradojas profundas. El gobierno federal, encabezado por López Obrador desde diciembre de 2018, había heredado tanto el entusiasmo de millones de votantes que depositaban sus esperanzas en un cambio radical como las contradicciones de un sistema político y social que llevaba décadas fracturándose. La administración López Obrador enfrentaba desafíos monumentales, índices de violencia que, pese a las narrativas oficiales de pacificación mediante la estrategia de abrazos, no balazos, alcanzaban récords históricos nunca antes registrados en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Una economía que mostraba signos de estancamiento tras décadas de crecimiento modesto, y una sociedad civil cada vez más fragmentada entre quienes depositaban su fe en el nuevo proyecto político y quienes lo consideraban una continuidad disfrazada de las estructuras tradicionales de poder. En este contexto, figuras como García Harfuch operaban en una zona gris fascinante para los historiadores. Eran arquitectos de políticas de seguridad que prometían resultados tangibles, pero que inevitablemente generaban cuestionamientos éticos sobre los métodos empleados, la transparencia de las operaciones y el respeto a las garantías individuales. La Ciudad de México, bajo la administración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien había asumido el cargo también en diciembre de 2018, había experimentado en su primer año cambios significativos en la estructura de seguridad pública, con García Harfuch como pieza central de una estrategia que buscaba diferenciarse de los modelos punitivos anteriores, pero que en la práctica mantenía elementos de continuidad con enfoques tradicionales de combate al crimen. Para entender por qué el evento que nos convoca ha sido catalogado por historiadores contemporáneos como uno de los momentos más emotivos y reveladores de la carrera temprana de Omar García Harfuch, debemos primero reconocer la construcción mediática de su figura pública en aquellos primeros meses como secretario de Seguridad. García Harfuch no era simplemente un funcionario de seguridad, era un símbolo de continuidad profesional en medio del cambio político. Para sus partidarios, encarnaba la tecnocracia de seguridad, el funcionario con experiencia operativa real que podía traducir las intenciones políticas de la nueva administración en acciones concretas en las calles. Su nombramiento había sido interpretado por analistas políticos como una señal de que, pese a la retórica transformadora del gobierno federal, en materia de seguridad, la Ciudad de México apostaría por perfiles técnicos con trayectoria comprobada en instituciones de inteligencia y combate al crimen organizado. Sus primeros meses en el cargo habían estado marcados por operativos de alto impacto contra el narcomenudeo en colonias como Tepito,
Considerado uno de los centros neurálgicos de comercio de drogas en la capital, operativos que generaron imágenes mediáticas poderosas de decenas de detenidos, armas decomisadas y estructuras criminales supuestamente desarticuladas. Sin embargo, para sus detractores, particularmente organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas, García Harfuch representaba la continuidad de un modelo de seguridad que privilegiaba la confrontación y los resultados mediáticos sobre la construcción de condiciones estructurales para la paz. Señalamientos sobre el incremento de denuncias por uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias que no derivaban en sentencias judiciales y una falta de transparencia en las operaciones comenzaban a acumularse, aunque todavía no alcanzaban el nivel de controversia pública que caracterizaría etapas posteriores de su gestión. El México de 2019 era también un país profundamente traumatizado por más de una década de violencia sistémica. Desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006, más de 250,000 mexicanos habían perdido la vida en enfrentamientos relacionados con el crimen organizado, operativos de seguridad y ajustes de cuentas entre grupos criminales. Decenas de miles más permanecían desaparecidos, sus destinos desconocidos, sus familias atrapadas en un limbo burocrático y emocional devastador. Esta violencia había permeado el tejido social de maneras que apenas comenzaban a ser comprendidas por sociólogos y psicólogos sociales. Generaciones enteras de niños y adolescentes habían crecido en entornos donde la muerte violenta era una presencia cotidiana, donde la desconfianza hacia las autoridades era un mecanismo de supervivencia y donde las narrativas del narcocorrido y la cultura criminal ejercían una atracción magnética sobre jóvenes sin oportunidades tangibles de movilidad social. En las colonias marginales de la Ciudad de México, en las periferias olvidadas de Iztapalapa, Gustavo A., Madero y Tláhuac, la presencia del Estado era intermitente en el mejor de los casos. Llegaba en forma de operativos policiales agresivos, de programas sociales subfinanciados, de promesas políticas que raramente se materializaban en mejoras concretas. Era en este México el de las víctimas anónimas, el de las familias destrozadas, el de los niños que aprendían a normalizar la violencia como parte del paisaje urbano cotidiano, donde la historia que nos ocupa encuentra su verdadera resonancia y su potencia como documento histórico de una época. Los historiadores que han estudiado este periodo señalan que la figura de García Harfuch operaba en una encrucijada simbólica particular en aquellos primeros meses de 2020. Por un lado, representaba la promesa de profesionalización de las instituciones de seguridad, un discurso que había sido central durante las campañas electorales de 2018 y que resonaba con sectores de la población cansados de la corrupción y la ineficiencia policial. Por otro, su perfil y su trayectoria generaban inquietudes entre quienes habían esperado transformaciones más radicales en el enfoque de seguridad pública. Esta aparente contradicción entre su práctica institucional y las expectativas de cambio generaba debates acalorados en foros académicos, en medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas de millones de mexicanos que intentaban descifrar si estaban ante un verdadero reformador o simplemente ante otra iteración de las estructuras de poder que habían fallado sistemáticamente durante décadas. El evento que nos convoca, documentado meticulosamente a través de testimonios cruzados, registros fotográficos fortuitos y reconstrucciones posteriores, ocurrió en una tarde de marzo de 2020, apenas días antes de que México entrara en confinamiento por la pandemia de COVID-19, en un momento bisagra de la historia nacional, donde múltiples crisis se entrecruzaban de maneras que apenas comenzaban a comprenderse. Era una tarde de jueves cuando García Harfuch salía de una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, y caminaba hacia su vehículo oficial estacionado en la calle, acompañado únicamente por su equipo cercano de seguridad, cuando ocurrió el encuentro que cambiaría su perspectiva personal sobre el significado de su cargo y sobre las limitaciones del poder institucional frente al dolor humano individual. Antes de adentrarnos en el momento preciso del encuentro, es imperativo reconstruir los acontecimientos que habían precedido aquella tarde de marzo y que, según los análisis posteriores,
crearon las condiciones emocionales y políticas para que el episodio adquiriera la trascendencia que posteriormente alcanzaría en el análisis histórico de este periodo. En las semanas previas a marzo de 2020, la Ciudad de México había sido sacudida por una serie de eventos que habían erosionado significativamente la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, no solo locales, sino en todo el aparato de justicia mexicano. El primero de estos eventos, ocurrido a finales de enero de 2020, había sido el feminicidio brutal de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años asesinada por su pareja sentimental en la alcaldía Gustavo A. Madero. Un caso que había capturado atención mediática nacional no solo por la brutalidad del crimen, sino por la filtración de fotografías de la escena del crimen a medios sensacionalistas que las publicaron en sus portadas, generando indignación masiva y protestas que denunciaban tanto la violencia feminicida como la revictimización mediática de las mujeres asesinadas. Apenas unos días después, el 7 de febrero de 2020, ocurrió el feminicidio de Fátima Cecilia Aldrigueti Antón, una niña de 7 años que fue secuestrada a la salida de su escuela primaria en la alcaldía Xochimilco y cuyo cuerpo fue encontrado días después con evidencias de tortura y abuso sexual, un crimen que conmocionó profundamente a la sociedad mexicana y que generó cuestionamientos masivos sobre la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Estos casos habían detonado un movimiento feminista de proporciones sin precedentes en la historia reciente de México. El 9 de marzo de 2020, apenas días antes del encuentro que nos ocupa, se llevó a cabo el Paro Nacional de Mujeres, una manifestación masiva en la que millones de mujeres mexicanas se ausentaron de sus trabajos, escuelas y actividades cotidianas para visibilizar su aportación económica y social y para protestar contra la violencia feminicida que en 2019 había cobrado la vida de más de 1,000 mujeres según cifras oficiales, aunque organizaciones civiles estimaban que la cifra real era significativamente mayor. La Ciudad de México se había convertido en el epicentro simbólico de estas protestas, con marchas masivas que habían incluido confrontaciones con elementos policiales, destrozos en monumentos históricos que generaron debates acalorados sobre los límites de la protesta social y una polarización mediática intensa entre quienes apoyaban las manifestaciones y quienes las consideraban actos vandálicos. García Harfuch, como responsable de la seguridad ciudadana, había estado en el centro de estas controversias, defendiendo el operativo policial durante las marchas, argumentando que su personal había actuado con moderación pese a las agresiones recibidas, pero enfrentando acusaciones de represión, uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias de manifestantes. Este contexto de tensión social extrema, de cuestionamientos profundos sobre la legitimidad y efectividad de las instituciones de seguridad y de dolor colectivo por la violencia sistémica que atravesaba al país, es fundamental para comprender la carga emocional y simbólica del encuentro que estaba por ocurrir. El historiador Carlos Mendoza Villarreal, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue quien primero documentó sistemáticamente el episodio en su investigación inédita sobre la historia de la seguridad pública en la Ciudad de México durante el sexenio de López Obrador. Mendoza Villarreal accedió al conocimiento del evento a través de una combinación de entrevistas con testigos, análisis de materiales fotográficos que circularon brevemente en redes sociales antes de ser eliminados por razones que nunca quedaron completamente claras, y conversaciones off the record con funcionarios de la Secretaría de Seguridad que presenciaron el intercambio o que tuvieron conocimiento de sus consecuencias inmediatas. Según su reconstrucción meticulosa, basada en el cruce de múltiples fuentes independientes, el encuentro ocurrió aproximadamente a las 6:15 de la tarde del jueves 12 de marzo de 2020, en la acera exterior de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicadas en Avenida Constituyentes número 1458, en la colonia Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo,
Cuando García Harfuch se dirigía hacia su vehículo blindado después de una reunión de coordinación operativa con mandos policiales sobre estrategias para el manejo de manifestaciones públicas en el contexto de las movilizaciones feministas recientes, el funcionario iba acompañado por 3 elementos de su equipo de seguridad personal y por su asistente ejecutivo, caminando con el paso apresurado característico de funcionarios de alto nivel, cuyas agendas están saturadas de compromisos y donde cada minuto está contabilizado y asignado. Fue en ese trayecto de apenas 30 metros entre la puerta de las oficinas y el vehículo oficial cuando una niña que los testimonios posteriores situarían entre los 8 y 10 años de edad, acompañada por una mujer de aproximadamente 40 años que posteriormente se identificaría como su tía materna, se acercó al grupo, rompiendo el perímetro informal de seguridad. Los elementos del equipo de protección reaccionaron inmediatamente, interponiendo sus cuerpos entre el secretario y las personas que se aproximaban, un protocolo estándar en contextos de alto riesgo donde cualquier acercamiento no programado representa una potencial amenaza. Sin embargo, según el testimonio concordante de los presentes, fue la voz de la niña, que gritaba con una intensidad desesperada que cortaba el ruido ambiental del tráfico y la actividad urbana, lo que detuvo el movimiento defensivo. Señor Harfuch, por favor, ayúdenos. Se llevaron a mi hermano, por favor, no se vaya. Las palabras, pronunciadas con una urgencia que combinaba miedo, esperanza y determinación, tuvieron un efecto inmediato en el funcionario, quien según testigos levantó su mano indicando a su equipo de seguridad que permitieran el acercamiento, una decisión que posteriormente generaría debates internos sobre protocolos de seguridad personal, pero que en ese momento fue interpretada por quienes la presenciaron como un acto de humanidad básica, una disposición a escuchar que trascendía las consideraciones de seguridad protocolarias. García Harfuch se detuvo completamente, giró hacia la niña y la mujer que la acompañaba y con un gesto de su mano indicó que lo esperaran mientras él se acercaba a ellas en lugar de permitir que ellas continuaran aproximándose. Una sutileza en la dinámica del encuentro que analistas del lenguaje corporal señalarían posteriormente como significativa era el funcionario quien se movía hacia los ciudadanos en solicitud de ayuda, no al revés, una inversión simbólica de la jerarquía habitual de poder. Lo que siguió en esos siguientes minutos ha sido objeto de análisis exhaustivo por parte de psicólogos, sociólogos, historiadores y analistas de políticas públicas, cada disciplina aportando perspectivas distintas sobre la naturaleza y el significado del intercambio. La niña, según el testimonio concordante de todos los testigos presenciales que posteriormente fueron entrevistados por Mendoza Villarreal en su investigación, llevaba en sus manos una carpeta de plástico transparente desgastada por el uso, llena de documentos que incluían actas de nacimiento, fotografías, reportes de denuncia y lo que parecían ser comprobantes de visitas a diferentes instancias gubernamentales. Su apariencia física, descrita meticulosamente por los testigos, revelaba marcas de vulnerabilidad económica. Uniforme escolar con parches visibles en las rodillas, zapatos gastados que habían sido evidentemente de una talla más grande originalmente para permitir crecimiento, mochila con correas reparadas con cinta adhesiva, pero lo que más impactó a los presentes, según sus testimonios, fue la expresión en su rostro, una mezcla de miedo a ser rechazada, determinación de ser escuchada y una madurez emocional que resultaba devastadora en alguien de su edad, la madurez forzada que la adversidad impone a niños que deben enfrentar tragedias que exceden su capacidad de procesamiento, pero que no tienen el lujo de evadir. Con una voz que temblaba pero que nunca se quebraba completamente, la niña comenzó a relatar su historia mientras García Harfuch, quien había indicado a su equipo que mantuvieran distancia, escuchaba con una concentración que los testigos describen como total, sin interrumpir, sin mirar su reloj, sin mostrar las señales habituales de impaciencia que caracterizan a funcionarios de alto nivel cuando son abordados por ciudadanos en espacios públicos.
La historia que la niña relataba era devastadora en su simplicidad brutal y en su representación de patrones sistémicos de falla institucional que afectaban a millones de mexicanos. Su hermano mayor, de 17 años de edad, había desaparecido 2 meses atrás cuando salía de su trabajo en una taquería en la colonia Santo Domingo de los Reyes, en la alcaldía Coyoacán, donde trabajaba en el turno nocturno para ayudar con los gastos familiares, dado que su padre había fallecido hacía 3 años por diabetes mal controlada que nunca recibió tratamiento médico adecuado por falta de acceso a servicios de Falco Incompleción. Salud. La noche de su desaparición, 4 de enero de 2020, el hermano había enviado un mensaje de texto a su madre alrededor de las 11:30 de la noche, indicando que estaba terminando su turno y que llegaría a casa en aproximadamente 1 hora. Nunca llegó. Su teléfono celular se apagó poco después del último mensaje y nunca volvió a encender. La familia había presentado denuncia ante el Ministerio Público de inmediato, pero según el relato de la niña que su tía corroboraba con asentimientos y gestos de profunda frustración, la respuesta institucional había sido una mezcla de indiferencia burocrática y sugerencias implícitas de que el joven probablemente estaba involucrado en actividades criminales y que su desaparición era resultado de sus propias decisiones. Los funcionarios del Ministerio Público les habían sugerido que esperaran, que probablemente el joven había decidido irse voluntariamente, que muchos adolescentes desaparecían para unirse a grupos criminales y que eventualmente aparecería. Cuando la familia insistió en que su hijo no tenía conexiones con actividades ilícitas, que era un estudiante de preparatoria con buen desempeño académico que trabajaba honestamente para ayudar a su familia, las respuestas institucionales oscilaron entre la incredulidad mal disimulada y la sugerencia de que contrataran investigadores privados porque los recursos de la Fiscalía estaban saturados con miles de casos similares. Durante 2 meses la familia había navegado el laberinto kafkiano de las instituciones de justicia mexicanas. Habían visitado todas las instancias posibles: la Fiscalía de Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas y desaparición cometida por particulares, donde les asignaron un número de expediente, pero donde los avances investigativos eran inexistentes. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, donde les pidieron información que ya habían proporcionado múltiples veces. Hospitales y servicios forenses, donde revisaron con terror las fotografías de personas fallecidas no identificadas, buscando reconocer a su familiar. Reclusorios, donde intentaron verificar si había sido detenido bajo algún nombre falso o sin registro adecuado, una práctica que sabían era común, aunque oficialmente negada. Habían gastado los ahorros familiares escasos en copias de documentos, en transporte a diferentes dependencias ubicadas en extremos opuestos de la ciudad, en intentos de contratar abogados que les prometían resultados a cambio de sumas que eventualmente admitieron no poder pagar. La tía de la niña, quien finalmente habló también durante el encuentro cuando la niña se quedó momentáneamente sin palabras, explicó a García Harfuch que ella trabajaba como empleada doméstica y que había intentado usar sus contactos con las familias para las que trabajaba, personas de clase media y media alta con acceso a redes de influencia, para obtener ayuda o información, pero que todos los intentos habían resultado infructuosos. La desesperación de la familia había alcanzado niveles críticos cuando, hacía una semana, habían recibido una llamada anónima de alguien que afirmaba haber visto al joven en un centro de rehabilitación clandestino en el Estado de México, uno de esos lugares donde jóvenes con problemas de adicción o simplemente jóvenes en situación de vulnerabilidad eran llevados a veces por familiares bien intencionados pero desinformados y a veces simplemente secuestrados para trabajar en condiciones de semi-esclavitud mientras sus familias eran extorsionadas con promesas de tratamiento. La familia había intentado investigar esta pista por su cuenta, pero carecían de los recursos, los contactos y, francamente, del poder institucional necesario para acceder a este tipo de instalaciones que operaban en zonas grises de legalidad
protegidas a veces por corrupción local y a veces simplemente por la indiferencia institucional hacia poblaciones marginales. La niña, con una lucidez devastadora para alguien de su edad, le explicó a García Harfuch que habían intentado durante 2 meses obtener ayuda de diferentes funcionarios, que habían ido a oficinas, que habían hablado con policías, con trabajadores sociales, con personal de la fiscalía, pero que nadie parecía tener el poder o la voluntad de realmente buscar a su hermano. Ella había visto en televisión al secretario de Seguridad hablando sobre operativos contra el crimen, sobre la importancia de proteger a los ciudadanos, sobre el compromiso del gobierno con la seguridad, y había decidido con la determinación que solo la desesperación puede generar que intentaría hablar directamente con él. Habían pasado 3 tardes consecutivas esperando fuera de las oficinas de la Secretaría, observando los movimientos de vehículos oficiales, intentando identificar cuál podría ser el del secretario, hasta que ese día lo habían reconocido cuando salía del edificio. Por favor, suplicaba la niña con una voz que, según todos los testimonios, contenía una dignidad extraordinaria pese a la súplica. Usted puede ayudarnos. Usted tiene el poder. Puede decirle a la policía que busque a mi hermano de verdad, no solo que escriban cosas en papeles. Mi mamá está muy enferma. Ya no puede trabajar porque solo llora. Yo tengo que cuidarla y cuidar a mi hermanita pequeña, pero necesitamos que encuentren a mi hermano. Él es bueno, no hace cosas malas, solo trabajaba y estudiaba. Por favor, señor Harfuch, por favor, ayúdenos. La reacción de García Harfuch en ese momento ha sido descrita por los testigos presenciales de manera notablemente consistente a través de las entrevistas realizadas años después por historiadores y periodistas. El funcionario, habitualmente controlado y proyectando una imagen de autoridad profesional impenetrable, mostró signos evidentes de conmoción emocional. Sus ojos, según un elemento de su equipo de seguridad que posteriormente habló bajo condición de anonimato, se humedecieron visiblemente. Su postura corporal, típicamente erguida y militar, se suavizó mientras se agachaba para ponerse a la altura de la niña, un gesto que los analistas de comunicación no verbal señalarían posteriormente como indicativo de una disposición genuina a establecer conexión humana en lugar de mantener la distancia jerárquica que su posición implicaba. García Harfuch tomó la carpeta de documentos que la niña le extendía con manos temblorosas. La abrió y comenzó a revisar su contenido con atención detallada mientras la niña y su tía esperaban en silencio, un silencio que, según testigos, se sentía denso de esperanza y terror simultáneos, la posibilidad de que finalmente alguien con poder real escuchara su tragedia, pero también el miedo de que incluso este último intento resultara infructuoso. El funcionario revisó las fotografías del joven desaparecido, imágenes que mostraban a un adolescente sonriente en su uniforme de preparatoria, en su lugar de trabajo, con su familia en lo que parecía ser una celebración navideña, toda una vida contenida en esas fotografías que ahora existían como evidencia de una ausencia devastadora. Revisó los reportes de denuncia que mostraban el número de expediente asignado por la Fiscalía, las fechas de las visitas que la familia había realizado a diferentes instancias, los sellos burocráticos que certificaban que sí, efectivamente, esta familia había tocado todas las puertas posibles del sistema de justicia mexicano y que todas esas puertas se habían cerrado sin producir resultados tangibles. Finalmente, después de varios minutos que a los presentes les parecieron eternos, García Harfuch levantó la vista de los documentos, miró directamente a los ojos de la niña y pronunció palabras que según los testigos fueron: «Voy a ayudarles. Dame toda tu información de contacto y voy a poner a mi mejor equipo a buscar a tu hermano. Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder. No voy a olvidarme de esto». La simplicidad de las palabras contrastaba con la intensidad emocional del momento. El funcionario sacó su teléfono celular personal, no el dispositivo institucional que habitualmente utilizaba para comunicaciones oficiales, y personalmente anotó el nombre completo del joven desaparecido, la dirección de la familia, el número telefónico de la madre y de la tía, detalles sobre el centro de rehabilitación clandestino que había sido mencionado en la llamada anónima.
Tomó fotografías con su teléfono de los documentos más relevantes en la carpeta que la niña le había entregado. Y luego hizo algo que los testigos describen como profundamente inusual para alguien de su posición y entrenamiento en protocolos de seguridad. Abrazó a la niña. No fue un abrazo protocolar, breve y rígido, sino un abrazo prolongado, de esos que según psicólogos especializados en trauma comunican protección, compromiso y reconocimiento del dolor ajeno. La niña, que según su tía había mantenido una compostura extraordinaria durante las semanas previas intentando ser fuerte para su madre y su hermana menor, finalmente se quebró emocionalmente en ese abrazo, llorando con una intensidad que liberaba semanas de terror contenido, esperanza desesperada y agotamiento emocional. García Harfuch sostuvo el abrazo mientras la niña lloraba, sin prisas, sin incomodidad visible, mientras su equipo de seguridad y su asistente observaban la escena con expresiones que los testigos describen como una mezcla de sorpresa y reconocimiento de estar presenciando algo significativo. Lo que ocurrió después de ese encuentro en la acera de Avenida Constituyentes ha sido reconstruido a través de registros internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que posteriormente fueron parcialmente filtrados a periodistas y académicos, testimonios de funcionarios que estuvieron involucrados en las acciones subsecuentes y el análisis de comunicaciones oficiales y extraoficiales entre diferentes dependencias gubernamentales. La primera acción documentada de García Harfuch, según fuentes que tuvieron acceso directo a los procesos internos, fue realizar llamadas telefónicas desde su vehículo mientras se dirigía a su siguiente compromiso, llamadas en las que canceló reuniones programadas para las siguientes horas y convocó a una reunión de emergencia con el equipo de la Coordinación de Investigación de la Policía de Investigación y con personal de la unidad especializada en búsqueda de personas. Esta reunión, que comenzó aproximadamente a las 8 de la noche de ese mismo jueves, se extendió hasta pasada la medianoche, según registros de entrada y salida de personal del edificio. En ella, García Harfuch presentó personalmente el caso de la familia que lo había abordado en la calle, algo inusual dado que el secretario generalmente delegaba casos específicos a sus subordinados y se concentraba en cuestiones estratégicas de política pública. Sin embargo, según testimonios de participantes en esa reunión, el funcionario dejó claro que este caso tenía prioridad personal para él y que quería resultados concretos en el menor tiempo posible. Instruyó la formación de un equipo de investigación dedicado exclusivamente a localizar al joven desaparecido, con autorización para utilizar recursos de inteligencia, coordinación con otras dependencias sin limitaciones burocráticas habituales y reporte directo a él sobre avances cada 12 horas. Esta decisión, aunque comprensible desde una perspectiva de compromiso humano y responsabilidad hacia una ciudadana vulnerable que había solicitado ayuda directamente, generó debates internos significativos dentro de la estructura de la Secretaría. Algunos funcionarios, particularmente aquellos con responsabilidades en la gestión operativa de cientos de casos de desaparición simultáneos, expresaron preocupaciones sobre la asignación desproporcionada de recursos a un caso individual cuando había miles de familias en situaciones igualmente trágicas que no habían tenido la posibilidad o la fortuna de abordar personalmente al Muracía. Secretario en la calle. ¿Qué mensaje enviaba institucionalmente que un caso recibiera este nivel de atención, no por sus características específicas de urgencia o complejidad, sino por haber establecido conexión emocional directa con el máximo responsable del apodo C? ¿Dependencia? ¿No se estaba creando un precedente de que la justicia y la atención institucional se asignaban no en función de criterios objetivos, sino de acceso personal a funcionarios de alto nivel? Estas preocupaciones, expresadas en conversaciones privadas más que en documentos oficiales, reflejaban dilemas reales sobre equidad en la asignación de recursos públicos y sobre los límites entre la empatía humana justificada y el favoritismo institucional problemático. Sin embargo, otros funcionarios argumentaban que precisamente la ausencia de esta empatía, esta desconexión entre las burocracias de seguridad
y el dolor humano concreto de las familias víctimas era uno de los problemas fundamentales que explicaban la crisis de desapariciones en México. Que García Harfuch hubiera sido tocado emocionalmente por el encuentro, que hubiera respondido con acciones concretas en lugar de expresiones vacías de solidaridad, era, según esta perspectiva, no un problema, sino un ejemplo de cómo deberían funcionar las instituciones. Con reconocimiento de que detrás de cada expediente, cada número de caso, cada estadística, había seres humanos con nombres, historias y familias que sufrían. La investigación desplegada por el equipo asignado operó con una velocidad y recursos que efectivamente contrastaban con el tratamiento habitual de casos de desaparición. En menos de 48 horas, el equipo había logrado localizar el centro de rehabilitación clandestino mencionado en la llamada anónima que la familia había recibido. El lugar, ubicado en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, una de las zonas metropolitanas con mayores índices de violencia y criminalidad del país, operaba bajo la fachada de un anexo de ayuda a personas con adicciones, pero que según la investigación funcionaba como un centro de detención ilegal donde jóvenes eran retenidos contra su voluntad, sometidos a condiciones deplorables y obligados a trabajar sin remuneración mientras sus familias eran extorsionadas con la promesa de tratamiento o simplemente mantenidas en la ignorancia sobre el paradero real de sus familiares. La coordinación del operativo para intervenir este lugar requirió negociaciones complejas entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y las autoridades del Estado de México, dado que, jurisdiccionalmente, el lugar se encontraba fuera del ámbito de acción directo de García Harfuch. Sin embargo, utilizando los canales de coordinación metropolitana y ejerciendo la influencia política que su posición y sus conexiones le proporcionaban, el secretario logró organizar un operativo conjunto ejecutado por elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México y de la Fiscalía del Estado de México en la madrugada del domingo 15 de marzo de 2020. El operativo resultó en el rescate de 23 personas que estaban siendo retenidas ilegalmente en el Centro de Rehabilitación Clandestino, en condiciones que los reportes oficiales posteriores describieron como infrahumanas: hacinamiento en espacios sin ventilación adecuada, alimentación insuficiente, falta de atención médica para personas con condiciones de salud que requerían tratamiento, y evidencias de maltrato físico y psicológico sistemático. Entre las personas rescatadas se encontraba el hermano de la niña que había abordado a García Harfuch en la calle. El joven, de nombre César Adrián, había sido efectivamente secuestrado la noche de su desaparición cuando regresaba a su casa del trabajo. Según su testimonio posterior, había sido abordado por individuos que se identificaron falsamente como policías, acusado de posesión de drogas, basándose en evidencia que le plantaron en el momento y llevado al centro de rehabilitación con la amenaza de que si no cooperaba sería trasladado a un reclusorio donde enfrentaría cargos graves. Una vez en el centro, había sido despojado de sus pertenencias, incluido su teléfono celular. Se le había prohibido contacto con su familia y había sido obligado a trabajar en labores de mantenimiento y limpieza bajo la amenaza de violencia física. Durante los 2 meses de su retención, había sido testigo de abusos sistemáticos contra otros internos. Había intentado escapar en 2 ocasiones sin éxito y había caído en un estado de desesperanza profunda sobre la posibilidad de algún día ser liberado o de que su familia lograra localizarlo. El reencuentro de César Adrián con su familia ocurrió en las oficinas de la Fiscalía del Estado de México en la tarde del mismo domingo 15 de marzo, después de que fuera evaluado médicamente y proporcionara su testimonio inicial sobre las condiciones de su retención. El encuentro, al cual García Harfuch asistió personalmente pese a no ser estrictamente necesario, dado que personal de su equipo estaba gestionando todos los aspectos legales y administrativos del caso, fue descrito por quienes lo presenciaron como devastadoramente emotivo. La madre del joven, quien según reportes había estado al borde del colapso emocional durante las semanas previas, abrazó a su hijo con una intensidad que expresaba semanas de terror, desesperación y el alivio indescriptible de recuperar lo que había creído perdido para siempre. La hermana pequeña, la niña que había abordado a García Harfuch 3 días antes,
Se aferraba a su hermano llorando con una mezcla de alegría y liberación de la responsabilidad abrumadora que había sentido de intentar salvar a su familia. García Harfuch observaba la escena desde una prudente distancia, pero según testigos, con una expresión que combinaba satisfacción por el resultado logrado y quizás un reconocimiento doloroso de que este caso exitoso era una excepción estadística en un océano de casos que no se resolvían, de familias que continuaban buscando sin encontrar, de víctimas que nunca regresaban a casa. Después del reencuentro, cuando la familia había tenido tiempo de procesar inicialmente la alegría y el trauma de la recuperación, la madre y la niña se acercaron a García Harfuch para agradecerle. La madre, según testimonios, apenas podía articular palabras coherentes a través del llanto, repitiendo simplemente gracias, gracias, gracias con una intensidad que transmitía la magnitud de lo que había significado para ella recuperar a su hijo. La niña, con la misma madurez y claridad que había mostrado 3 días antes en la calle, le dijo al funcionario palabras que, según quienes las escucharon, fueron: gracias por no olvidarse de nosotros. Gracias por cumplir su promesa. Ahora sé que hay personas buenas que ayudan de verdad. García Harfuch, según el testimonio del personal de su equipo que presenció el intercambio, tuvo que contenerse visiblemente para no llorar en ese momento, una vulnerabilidad emocional que contrastaba marcadamente con la imagen pública de dureza y control que proyectaba habitualmente en sus funciones oficiales. Le respondió a la niña diciéndole que ella había sido muy valiente al acercarse a pedirle ayuda, que debería estar orgullosa de lo que había hecho por su familia, y que esperaba que su hermano pudiera retomar su vida y sus estudios después de esta experiencia traumática. Le entregó también su tarjeta personal de contacto directo a la madre, algo extraordinariamente inusual para un funcionario de su nivel, con instrucciones de que lo contactaran si necesitaban cualquier tipo de apoyo adicional, ya fuera en términos de servicios de salud mental para procesar el trauma, asistencia legal para presentar denuncias contra los responsables del centro clandestino, o simplemente si enfrentaban cualquier problema relacionado con el caso. La historia del encuentro entre García Harfuch y la niña y del rescate subsecuente de su hermano comenzó a filtrarse a medios de comunicación y redes sociales en los días siguientes. La forma exacta en que la historia se hizo pública nunca quedó completamente clara, con diferentes versiones que atribuían la filtración a personal de la Secretaría que consideraba que era una narrativa positiva que debía compartirse, a la propia familia que naturalmente compartió su experiencia con vecinos y conocidos, o a periodistas que tenían fuentes en dependencias gubernamentales y que identificaron elementos narrativos de alto impacto en la historia. Independientemente del origen de la filtración, la historia capturó rápidamente la atención mediática y generó oleadas de reacciones que ilustraban la profunda complejidad y polarización de la sociedad mexicana en torno a temas de seguridad y justicia. Para algunos sectores, particularmente aquellos que habían mantenido escepticismo sobre las instituciones gubernamentales, la historia de García Harfuch y la niña se convirtió en una narrativa de esperanza, una demostración de que cuando existía voluntad política y compromiso personal, el sistema podía funcionar, podía corregir sus fallas, podía devolver a las familias lo que les había sido arrebatado. Medios afines al gobierno de la Ciudad de México resaltaron el compromiso personal del secretario, su disposición a escuchar a una ciudadana vulnerable, su eficiencia en movilizar recursos para resolver el caso. Columnas de opinión celebraban la humanidad mostrada por un funcionario frecuentemente criticado, argumentaban que el episodio revelaba la verdadera naturaleza de su compromiso con la seguridad pública más allá de las estadísticas y los operativos mediáticos. Sin embargo, para otros sectores, particularmente organizaciones de derechos humanos, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y críticos sistemáticos de las políticas de seguridad, la historia generaba sentimientos profundamente ambivalentes. Por un lado, celebraban que una familia hubiera recuperado a su ser querido, reconocían el valor de la niña al atreverse a pedir ayuda y reconocían que García Harfuch había respondido de manera comprometida a esa solicitud.
Pero por otro lado, señalaban que la historia evidenciaba precisamente los problemas estructurales del sistema de justicia mexicano que ellos habían denunciado durante años. Que una familia había tenido que pasar por 2 meses de pesadilla navegando instituciones indiferentes antes de que por pura casualidad lograran contacto directo con un funcionario de alto nivel, que el caso solo se resolvió porque tuvo la fortuna de generar conexión emocional personal con alguien con poder real, y que por cada caso como este, que tenía un final relativamente feliz, había miles que no se resolvían precisamente porque las familias no tenían acceso a funcionarios de este nivel, o porque sus casos no generaban el tipo de compromiso emocional que motivaba acción. eh, ¿Qué pasaba con las madres que no lograban abordar al secretario en la calle? ¿Qué pasaba con los casos que no generaban esta conexión humana particular? ¿No evidenciaba la historia que la justicia en México seguía siendo una cuestión de suerte, de acceso y de conexiones personales más que de funcionamiento institucional sistemático? Organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México publicaron comunicados que, sin negar el valor del rescate específico, señalaban que el evento debería servir no como celebración de un funcionario individual, sino como evidencia de la urgencia de reformas institucionales profundas que garantizaran que todos los casos de desaparición recibieran el mismo nivel de atención, recursos y compromiso que este caso había recibido por circunstancias excepcionales. El debate público generado por la historia alcanzó niveles de intensidad considerable en los días previos a que México entrara en confinamiento por la pandemia de COVID-19, que eventualmente dominaría por completo la atención mediática y social, desplazando otras narrativas. En redes sociales, hashtags como Niña Valiente, Harfuch y La Niña y Justicia para Todos comenzaron a trending con decenas de miles de publicaciones que reflejaban el espectro completo de perspectivas sobre el significado del evento. Algunos usuarios compartían la historia como evidencia de que las instituciones mexicanas podían funcionar cuando existía compromiso genuino, utilizándola como contranarrativa a la desesperanza generalizada sobre el Estado mexicano. Otros la compartían precisamente para ilustrar las fallas sistémicas, señalando que la necesidad de que una niña tuviera que abordar personalmente al secretario de Seguridad en la calle para que su caso recibiera atención era en sí misma una acusación devastadora del sistema. Hubo también debates sobre la cobertura mediática de la historia, con algunos argumentando que los medios estaban siendo manipulados para construir una narrativa heroica alrededor de García Harfuch que serviría a sus ambiciones políticas futuras, mientras otros respondían que cualquier acto genuino de compromiso institucional merecía reconocimiento independientemente de las motivaciones políticas subyacentes. Periodistas de investigación comenzaron a reportear más profundamente sobre el contexto del caso, revelando detalles sobre la proliferación de centros de rehabilitación clandestinos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, sobre las redes de corrupción policial y complicidad institucional que permitían su operación, y sobre las decenas de casos similares de jóvenes secuestrados que permanecían sin resolver. El análisis histórico del evento, desarrollado en los años posteriores por académicos como Mendoza Villarreal y otros estudiosos de la seguridad pública mexicana, ha intentado situar el episodio dentro de contextos más amplios de transformación social y política en México. Desde una perspectiva de historia institucional, el evento ilustra las tensiones persistentes entre las expectativas ciudadanas de protección y justicia que depositan en el Estado y las capacidades reales de instituciones subfinanciadas, mal estructuradas y frecuentemente infiltradas por corrupción para cumplir esas expectativas. El hecho de que una familia tuviera que recurrir a un encuentro fortuito en la calle con un funcionario de alto nivel para obtener justicia, en lugar de poder confiar en que los canales institucionales regulares procesarían su caso efectivamente, es sintomático de una crisis más profunda de legitimidad estatal que México había enfrentado durante décadas y que el cambio político de 2018 había prometido pero no logrado transformar fundamentalmente en sus primeros años. Desde una perspectiva de psicología social, el evento y su recepción pública
revelan dinámicas complejas de cómo las sociedades traumatizadas por violencia prolongada buscan narrativas de esperanza, momentos simbólicos que les permitan creer que el cambio es posible, que no toda la estructura institucional está irreparablemente corrupta, que existen funcionarios capaces de empatía y acción. La necesidad colectiva de estas narrativas, independientemente de si representan cambios sistémicos reales o excepciones individuales a patrones de falla generalizada, habla de la profundidad del trauma social mexicano y de la urgencia por encontrar sentido y dirección en medio de crisis que parecían no tener solución. Desde una perspectiva de estudios de género, particularmente relevante dado el contexto de movilizaciones feministas masivas que habían precedido inmediatamente al evento, analistas han señalado las dimensiones de género presentes en la narrativa. Una niña asumiendo responsabilidad de protección familiar en ausencia de su padre fallecido y con su hermano desaparecido, navegando espacios públicos e instituciones de poder dominadas por hombres, utilizando estratégicamente su vulnerabilidad como niña para acceder a un funcionario que de otra manera habría sido inalcanzable. Esta lectura no busca romantizar la situación de la niña, que claramente era resultado de circunstancias trágicas y estructuras de desigualdad profundas, sino reconocer las formas complejas en que género, edad, clase social y acceso a poder se entrelazan en las experiencias de victimización y búsqueda de justicia en México contemporáneo. Desde una perspectiva de estudios de comunicación política y construcción de imagen pública, el evento ha sido analizado como un momento crítico en la trayectoria de García Harfuch como figura pública. En los meses posteriores al encuentro con la niña, y particularmente después del atentado que sufriría en junio de 2020 y del cual sobreviviría de manera casi milagrosa, la narrativa sobre García Harfuch incorporaría cada vez más elementos de humanización, de presentación no solo como operador de seguridad técnico y eficiente, sino como persona con sensibilidad hacia el sufrimiento de los ciudadanos que intentaba proteger. Críticos de esta construcción mediática argumentan que fue una operación calculada de relaciones públicas, aprovechando el capital emocional generado por el encuentro con la niña para construir una imagen que eventualmente facilitaría ambiciones políticas mayores. Defensores argumentan que el encuentro genuinamente transformó la perspectiva del funcionario sobre el significado de su trabajo y que las acciones subsecuentes reflejaban un compromiso auténtico más que cálculo político. Lo que resulta indiscutible desde cualquier perspectiva analítica es que el encuentro entre Omar García Harfuch y la niña, en aquella tarde de marzo de 2020, capturó algo fundamental sobre el momento histórico que México vivía: las contradicciones profundas entre aspiraciones de justicia y realidades de impunidad, entre promesas institucionales y experiencias ciudadanas de abandono, entre el poder formal de funcionarios de alto nivel y la impotencia real frente a problemas sistémicos que excedían capacidades individuales de acción. El hecho de que una niña de 8 o 9 años tuviera que asumir la responsabilidad de salvar a su familia, de navegar instituciones complejas, de idear una estrategia para acceder a un funcionario poderoso, es en sí mismo una acusación devastadora de las estructuras sociales y políticas que habían permitido que su familia llegara a ese punto de desesperación. Y el hecho de que su estrategia funcionara, de que efectivamente lograra conmover a García Harfuch y motivar acciones que rescataron a su hermano, plantea preguntas profundas sobre qué habría pasado si no hubiera tenido el valor o la oportunidad de acercarse, si García Harfuch no hubiera estado dispuesto a escuchar, si no hubiera existido esa conexión humana particular que transformó un caso estadístico en un compromiso personal. Los años posteriores han añadido capas adicionales de complejidad al significado histórico de este episodio. César Adrián, el hermano rescatado, ha dado entrevistas ocasionales en las que describe el impacto prolongado del trauma de su secuestro, las dificultades para retomar su educación y su vida después de la experiencia, pero también su gratitud por haber tenido la fortuna de ser uno de los pocos que regresa. Su hermana, quien según reportes mantuvo contacto ocasional con personal de la Secretaría de Seguridad en los meses posteriores, ha permanecido mayormente alejada de atención mediática,
un deseo de privacidad que su familia ha intentado proteger pese al interés periodístico persistente en su historia. Omar García Harfuch sufrió el atentado contra su vida en junio de 2020, que lo convertiría en figura aún más prominente en narrativas de seguridad mexicanas. Sobrevivió a ese ataque y continuó en su cargo implementando estrategias de seguridad que continuaron generando tanto elogios como críticas intensas según perspectivas políticas e ideológicas de observadores. Sin embargo, en entrevistas posteriores al atentado, cuando periodistas le han preguntado sobre momentos que definieron su perspectiva sobre su trabajo, García Harfuch ha mencionado consistentemente el encuentro con la niña como uno de los episodios más significativos de su carrera, uno que le recordó, según sus propias palabras, que detrás de cada expediente y cada operativo había familias reales con dolor real, esperando justicia real. La autenticidad o el cálculo político detrás de estas afirmaciones permanece como tema de debate entre analistas, pero lo que es innegable es que el evento se ha convertido en parte fundamental de la narrativa pública sobre quién es García Harfuch y qué representa en el contexto más amplio de la historia de seguridad mexicana contemporánea. En última instancia, el encuentro entre una niña desesperada y un funcionario poderoso en una calle de la Ciudad de México en marzo de 2020 funciona como microcosmos de tensiones más amplias que definían y continúan definiendo a México en este periodo histórico. Es simultáneamente una historia de esperanza sobre la capacidad humana de empatía y acción, incluso dentro de sistemas disfuncionales, y una historia de desesperanza sobre sociedades donde la justicia depende de casualidades y conexiones personales en lugar de garantías institucionales. Es una celebración del valor extraordinario de una niña que se negó a aceptar la indiferencia institucional y una acusación de sistemas que requieren ese tipo de heroísmo individual para funcionar mínimamente. Es un testimonio del poder de la humanidad compartida para generar acción en momentos específicos, y un recordatorio de los límites de esa humanidad para transformar estructuras que producen injusticia sistemática. Y quizás, más que nada, es un recordatorio doloroso de que en el México de este periodo histórico, recuperar a un ser querido desaparecido, algo que debería ser función básica garantizada por cualquier Estado funcional, requería no solo de instituciones y leyes, sino de algo mucho más precario y azaroso. Requería de suerte, de momentos fortuitos de conexión humana, de la valentía extraordinaria de una niña dispuesta a arriesgarse a pedir ayuda a un extraño poderoso en una calle transitada, confiando contra toda evidencia que existía todavía humanidad suficiente en el sistema para responder a su súplica devastadora.